Muy buenas noches. Eh, Les saluda Antonio Carrasco, presidente de ACTOP. Bienvenidos a este webinar. Es un gusto contar con su presencia. Si me permiten, eh, ACTOP es la Asociación Peruana de Órganos y Tejidos. Es una agrupación médica que ya tiene 11 años de trabajo institucional en el área de trasplante de órganos y tejidos. APTOC tiene la finalidad de promover, incentivar la parte educativa en todas las áreas de trasplante de órganos y tejidos y obviamente involucrado con muchos especialistas que venimos trabajando en cada uno de su especialidad, desarrollando las enfermedades más relevantes e importantes y dándole soporte necesario al manejo de las mismas. Este es el consejo directivo de APTOP que tengo el agrado de presidir y que ha venido trabajando con los webinars de una manera intensa en diferentes áreas en lo que es enfermedades relacionadas al trasplante. APTOP tiene una personería jurídica y tiene toda una difusión de sus actividades a través de su página web e inclusive las diferentes charlas que durante los últimos años hemos venido realizando, no solamente para médicos, sino también muchos para pacientes, está a disposición en el canal YouTube que tenemos y que está a libre disposición de los que quieran revisar. De igual manera, todas las actividades de APTOP las publicamos en el Facebook, el cual invitamos a todos ustedes a participar y indicar que durante este año una actividad muy importante es el Congreso Internacional que estamos realizando en el Colegio Médico del 7 al 9 de noviembre, con una actividad intensa en diferentes áreas de trasplante, enfermedades relacionadas. Es una actividad en la cual estamos involucrados e invitando a cerca de 25 profesores internacionales, diferentes áreas en el tema de trasplante y enfermedades relacionadas con el tema hepático, renal, corazón, pulmón, médula ósea. Y esto a nosotros nos llena de satisfacción porque hay una intensa armonía y una intensa predisposición de los colegas y la colectividad general de querer participar. Esta noche, ACTOP ha querido desarrollar un tema principalmente dedicado a un área transversal a todo lo que es trasplante y sin duda relacionado también a un aspecto muy importante que es la parte nutricional. Por segunda oportunidad contamos con la licenciada Stephanie Velázquez, que ha trabajado en el área de nutrición clínica, es especialista en soporte metabólico nutricional y es magíster en nutrición pública. Muy buenas noches, Stephanie, te agradecemos por tu participación nuevamente y vamos a tener también como panelista a un colega que nos conocemos hace tantos años, desde las épocas universitarias, el doctor Martín Padilla, a efectos de poder dar alcances en el área ¿Dónde? hepática, el tema que estamos Ya. trabajando esta noche. ¿Cómo entra? Un ¿Es que segundito, no? silenciar a todos. Sí, vamos a trabajar con el doctor Padilla a efectos de poder luego tener una participación como panelista. Luego de ello vamos a contar con la apertura de preguntas que crean ustedes a bien tener. Dicho esto, les agradezco esta introducción y voy a dar pase a Stephanie. Dame un minutito, Stephanie, para poder proyectar tus slides, pero puedes hacer uso de la palabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctor Carrasco. De hecho, es un gusto estar nuevamente participando de este tipo de eventos que nos permite brindar mayor conocimiento, ¿no? Tanto a los pacientes o especialistas que se estén conectando. Y la importancia también que se le brinda al manejo nutricional, que de hecho, para el manejo de la enfermedad como tal nos permite tener no solamente la recuperación de la enfermedad o soporte, sino también mejor calidad de vida para nuestros pacientes, que es lo que buscamos.
Muy bien, puedes observar los slides y los voy a ir pasando, ¿me confirmas? Sí, perfecto, sí los puedo visualizar. Bueno, a ver, voy a dar inicio, como mencionó el doctor Carrasco. Mi nombre es Estefanía Velázquez, soy nutricionista clínica. Tengo una amplia experiencia en el manejo de enfermedades crónicas. Y de hecho, esta es una de las enfermedades o manejo o soporte que me apasiona mucho, porque vemos la capacidad no solamente de cómo el soporte nutricional va a influenciar sobre el manejo de la enfermedad, sino también cómo o qué tan extraordinario es nuestro organismo para poder recuperarse, regenerarse o luchar por nosotros mismos. Entonces, el tema que vamos a tratar ahora es soporte nutricional en enfermedad hepática. Para ello, primero voy a mencionar mis conflictos de interés. Soy nutricionista representante especialista de la línea nutricional de Victus para el laboratorio Omega Labs. Y bueno, ya mencionado ello, es muy importante tener en cuenta para cualquier enfermedad o patología que el estado nutricional es la base, es una parte fundamental, porque es lo que nos va a permitir responder a nosotros, los seres humanos, a las personas o los pacientes, a la defensa de la enfermedad o a la recuperación de la misma. Entonces, tenemos órganos en nuestro cuerpo que tienen una capacidad de regeneración y funcionalidad y se encargan de ayudarnos a desintoxicarnos, a procesar todo lo que vamos consumiendo, se ingiere o podamos consumir en el día a día. Pero esto de manera progresiva va a ir generando afecciones si es que no lo hacemos de manera adecuada, saludable y balanceada. Ahora, el estado nutricional está ligado a todas las enfermedades y en este caso vamos a hablar de cómo se liga la enfermedad hepática. Dadas las múltiples responsabilidades o funciones que tiene el hígado, tanto para sintetizar, regular, detoxificar en el organismo, cuando hay una disfunción del mismo, va a haber un mal procesamiento y funcionamiento del cuerpo. Y esto va a llevarnos o va a desencadenar un estado de malnutrición. Entonces, el estado nutricional, conservarlo, mantenerlo, recuperarlo, es fundamental para el tratamiento de la enfermedad como tal. Siguiente. Ahora, hay un punto muy importante y es que en los estadios o en las diferentes etapas de la enfermedad hepática y el grado de complejidad que estaba llevando, el estado nutricional se ve afectado de manera progresiva también, ya que el hígado, como mencioné hace un momento, tiene una capacidad de sintetizar, regular y eliminar las toxinas que vamos ingresando a nuestro organismo, pero también del funcionamiento interno, alimentación celular, recuperación. Entonces, si los pacientes siguen o el paciente que desarrolló un hígado graso sigue sin tratarlo, ya que el cuerpo se adapta y se adecua y continúa sin los cuidados adecuados, sin el tratamiento médico y nutricional adecuado que conlleva ello, va a desarrollar una complejidad o un grado de complejidad mayor, que es la fibrosis hepática. O sea, esto pasando del hígado graso a la fibrosis hepática. Pero es tan maravilloso nuestro organismo, nuestro hígado, que todavía hasta ese punto sigue siendo reversible con tratamiento, soporte, tanto nutricional como médico. Y si nosotros hasta ese punto vamos recuperando nuestra capacidad hepática, vamos a todavía llegar a tener un hígado sano. O sea, todavía hasta esa etapa es reversible. Sin embargo, cuando no se trata y esto continúa complicándose, nos lleva a un estadio, decir, a una enfermedad un poco más compleja, que es la cirrosis. Ya cuando llegamos a un grado de cirrosis, esto ya es irreversible. Y menciono y hago hincapié en esto porque es muy importante considerar que cuando tenemos el diagnóstico de hígado graso y nos empiezan a indicar la medicación, el tratamiento y los cambios de estilo de vida, que la importancia del tipo de grasas que consumimos, proteínas y etcétera dentro del tratamiento que se nos da, es importante iniciar, continuar y cambiar nuestro estilo de vida, porque si desarrollamos esta enfermedad hepática es porque dentro de todas las actividades, dentro de nuestra alimentación, nuestro ritmo de vida, nuestra actividad física, movilización, no estamos haciendo lo necesario para que nuestro organismo esté en un estado adecuado. Entonces, ya llegado a la cirrosis, esto se vuelve irreversible. Hay tratamientos, sí,
pero después de ello ya viene la etapa de trasplante. Entonces, según avanza el cuadro de complejidad o de enfermedad del hígado, el estado nutricional también se ve afectado. Y la desnutrición proteico-calórica, como pueden ver, o la desnutrición tanto de masa muscular y energía, puede afectar a casi el 90% de los pacientes que padecen de cirrosis. Estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Y esto va a ir de la mano con ya signos y síntomas que van a complicar nuestra calidad de vida. Y se va a asociar mucho al grado de enfermedad, complicaciones y también a nuestro riesgo de mortalidad. Siguiente, por favor. Para ello es muy importante ver qué otros factores van a contribuir a que, si ya me encuentro con el grado de enfermedad hepática y empiezo a desarrollar una malnutrición o una deficiencia en nutrición, van a haber factores que van a contribuir a que esta desnutrición afecte más el cuadro médico. Y uno de ellos es que la enfermedad va a generar una limitación o disminución en la ingesta. Entonces, o sea, estamos hablando de qué, qué complicaciones traería esto. Por ejemplo, tendría una sensación de llenura más rápido, más pronto, o una sensación de llenura por la ascitis, que es la inflamación a nivel abdominal, retención de líquidos, la disminución del apetito por ello. También va a haber una deficiencia en ciertos micronutrientes que van a influir sobre mi capacidad de consumir los alimentos y van a reducir mi ingesta o mis ganas de consumir los alimentos. También el desarrollo de una complicación como la encefalopatía hepática, donde se va a reducir mi capacidad de movilización y también las dietas restrictivas que se van a dar. Entonces, todo esto va a ser una limitación en la disminución de la ingesta, que es uno de los factores que va a complicar el cuadro y que se ve afectado por la misma enfermedad. También tenemos la interferencia en el metabolismo de ciertos nutrientes. Y es que, por ejemplo, en este caso, el estado de gasto de energía que va a tener mi cuerpo y esta sobreexigencia para poder recuperarse, la falta de capacidad de formar la masa muscular porque no va a haber un procesamiento adecuado de las proteínas, sumado a que a veces se trata el ayuno nocturno, es decir, que un paciente por la falta de apetito no consume la colación nocturna, que es una de las indicaciones que también se maneja en este tipo de pacientes, sumado a otros factores como las alteraciones hormonales, va a afectar también el estado nutricional del paciente. Otro de los puntos es también la alteración en la digestión y absorción de nutrientes, ya sea por una complicación a nivel del hígado como una hipertensión portal, deficiencias en la absorción de ciertas vitaminas liposolubles, que como ya no va a haber un procesamiento adecuado también de las grasas, no va a haber una absorción y fijación adecuada. La diarrea que se produce por la indicación de los medicamentos para favorecer la eliminación del amonio, que es parte del tratamiento como tal, y las pérdidas nutricionales que se van a dar en el organismo, por todo el cuadro que se acaba de mencionar. Aparte de estos tres factores que van a afectar el estado nutricional, también hay factores externos. Y es que ahí también tenemos, por ejemplo, las infecciones, tenemos el consumo de alcohol, tenemos ciertos medicamentos como los beta bloqueadores, o también el síndrome de inflamación sistémica que se va a dar en el organismo. Entonces, estos puntos van a hacer que el cuadro de estado nutricional se complique aún más, se haga más complejo de tratar y así también de recuperar al paciente, desarrollando lo que nosotros denominamos sarcopenia. Siguiente, por favor. A ver, ¿qué es la sarcopenia? La sarcopenia es un estado de desnutrición crónica, que es frecuente en este tipo de pacientes. La terapia nutricional es fundamental para poder recuperar y mejorar la composición del organismo, así como las funciones por el estado nutricional. Ahora, como ustedes pueden ver en la imagen, he tratado de ser lo más gráfica posible. Hay un punto muy importante. Si bien es cierto, el tratamiento médico es fundamental, importante, si el estado nutricional del paciente se ve depreciado, se ve afectado, no va a haber una capacidad de respuesta al tratamiento como tal, ya que depende o se necesita de la funcionalidad de la masa muscular para procesar todos los medicamentos, fármacos y metabolitos que necesita el organismo.
Entonces, este es un punto muy importante. Y si el paciente empieza a generar esta pérdida constante, genera sarcopenia, su capacidad de recuperación se disminuye y esto complica más su cuadro. Siguiente, por favor. Ahora, solo para fortalecer esta idea. Hay muchos estudios que han demostrado que la mayoría de los pacientes con cirrosis hepática, casi un 80%, están desnutridos y que la mayoría de pacientes van a sufrir disminución o pérdida de masa muscular, casi un 81%. Ahora, pacientes con desnutrición grave tienen, o sarcopénicos, tienen 2.5 veces más de probabilidades de morir antes de ser trasplantados. Y eso es un punto crucial. O sea, ya no solamente estamos hablando de mantenernos estables durante la enfermedad para llegar al trasplante de manera adecuada, el riesgo de mortalidad incrementa. Ahora, todo esto y todo lo que se mencionó de manera previa es importante porque si nosotros dejamos que la enfermedad progrese, nuestra capacidad de recuperación va a ser cada vez menor. Entonces, como ustedes pueden ver en el gráfico, la relación es directa. Si el hígado no tiene capacidad de eliminar las toxinas porque ya no funciona de la manera adecuada y está acumulando ciertos metabolitos, esto va a disminuir la capacidad de formación de masa muscular. Y esto va a ser un autoconsumo. El paciente se va a autoconsumir y va a tener pérdida de masa muscular, lo cual va a generar este círculo vicioso de que haya menos capacidad de respuesta al tratamiento, se sigue intoxicando y así continúe hasta llegar a la muerte. Siguiente, por favor. Ahora, debido al mal funcionamiento o al inadecuado funcionamiento del hígado por la misma enfermedad, la capacidad de formar músculo esquelético se ve disminuida. Pero, ahora acá viene un punto muy importante. El músculo esquelético juega un papel muy importante para eliminar el amoníaco que se acumula por el mal funcionamiento del hígado. Sin embargo, los pacientes cirróticos pueden sufrir esta pérdida de masa muscular y sin un tratamiento o soporte adecuado no van a recuperarla o al menos estabilizarla, lo cual llevaría al círculo vicioso que mencioné hace un momento de seguir aumentando el amoníaco y complicar el cuadro médico del paciente. Ahora, en la imagen que ustedes pueden ver ahí, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, pueden visualizar el hígado cirrótico. El hígado cirrótico va a tener una acumulación de ese factor que ustedes pueden ver ahí, que es el NH3, es el amoníaco. Entonces, la acumulación de este amoníaco va a generar de manera progresiva el desarrollo de una encefalopatía hepática. Y esto, a su vez, va a traer complicaciones en la movilidad y funcionabilidad del organismo. Ahora, no solamente va a haber acumulación de amonio, sino que también va a haber una disminución de la hormona de crecimiento, lo cual permite la formación de proteínas a nivel corporal, lo cual permite formar masa muscular. También va a haber un aumento en también va a haber un incremento en el factor de necrosis tumoral alfa, que va a generar inflamación. Entonces, estamos hablando de que todos estos metabolitos indicadores que se van a ir desarrollando, formando, van a generar una complicación en el paciente, ya no solamente con la disfunción del hígado, sino con su falta de capacidad de movilización, su falta de capacidad de formación de proteínas y así formar y recuperar masa muscular, y también va a complicar su estado nutricional, lo cual nos va a llevar al paciente sarcopénico, complicación y muerte. Siguiente, por favor. Hace un momento hablamos de la alteración del metabolismo con los nutrientes, de manera específica con los macronutrientes, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Ahora, este mecanismo que se va a ver afectado, este funcionamiento que normalmente en un paciente con un hígado sano funciona procesando el carbohidrato, absorbiendo la energía, y esto permitiendo la función normal del organismo, igual con las grasas, que ciertos ácidos grasos se necesitan para la formación de ciertos transportadores y también de la formación de ciertas vitaminas liposolubles, también se va a ver alterado, también el procesamiento, metabolismo de las proteínas, que no solamente nos ayuda a recuperar o formar masa muscular, sino también en el crecimiento, recuperación celular, restablecimiento, regeneración, porque nosotros como seres humanos estamos en constante catabolismo, que es lo que se denomina ruptura o destrucción, y anabolismo, que es formación. Entonces estamos en ese constante movimiento.
de destrucción celular y construcción, destrucción y construcción. Lo ideal es que esté en equilibrio y que así como se van eliminando ciertas células, ya sea por el deterioro, tiempo, se vayan formando las células suficientes para que mi cuerpo siga en funcionamiento normal y óptimo. Ahora, en el caso de las alteraciones metabólicas, por ejemplo, en el caso del procesamiento de los carbohidratos, normalmente se desarrolla una respuesta de hiperinsulinemia y esto va a generar un mal procesamiento de los carbohidratos como tal, una intolerancia a los carbohidratos, una disminución en la utilización de la glucosa en el organismo y también esto va a generar una hipoglicemia. Entonces estamos hablando de que el paciente va a tener todas estas deficiencias sumado a que no va a haber un procesamiento adecuado de los carbohidratos. En el caso de los lípidos, va a haber un descenso en la síntesis de las apoproteínas, que son los transportadores fundamentales, tanto los triglicéridos, el colesterol, y también el aumento de la lipólisis, que es destrucción de estas células, que normalmente deben estarse construyendo para transportar los ácidos grasos necesarios que mi organismo necesita. Va a haber un aumento en los ácidos grasos libres y una deficiencia de ácidos grasos esenciales. Nuestro organismo requiere nutrientes específicos constantemente, tanto de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, ya acá tenemos las deficiencias que se van a producir en la absorción de los lípidos. En cuanto a las proteínas, va a haber un aumento del catabolismo, es decir, de la destrucción de las proteínas, sumado a que va a haber una disminución en formar nuevas moléculas con proteínas, formar albúmina, que son principales fuentes proteicas en mi organismo. Esto también va ligado a mi capacidad de coagulación, de cicatrización, de reconstrucción. También las alteraciones en la fijación de ciertos aminoácidos, como mi hígado no está funcionando de manera adecuada, hay ciertos aminoácidos que requieren de un procesamiento muy específico, como los aminoácidos aromáticos. Menciono esto porque lo vamos a ver un poquito más extendido más adelante. Y hay otros aminoácidos que son los aminoácidos de cadena ramificada. Quiero que se acuerden de este término, aminoácidos de cadena ramificada, que se van a volver esenciales en el manejo de los pacientes con enfermedad hepática. Muy bien, siguiente, por favor. Hablábamos de los aminoácidos de cadena ramificada y la influencia que tienen en la enfermedad hepática. La disminución de este tipo de aminoácidos va a tener una importancia significativa en los pacientes con cirrosis, ya que hay una mayor utilización como fuente de energía de este tipo de aminoácidos. Va a haber o va a permitir una eliminación del amoníaco en el músculo esquelético, lo cual va a permitir que se desintoxique el músculo esquelético y pueda volver a una función lo más normal posible. Y normalmente en nuestra alimentación, el consumo de aminoácidos de cadena ramificada es menor. Es una distribución de que mayormente en nuestra alimentación por el consumo de proteínas, sea pescado, carnes o algunos otros alimentos de origen animal, tienen menor cantidad de aminoácidos de cadena ramificada y mayor cantidad de aminoácidos aromáticos, ya que son los que en un estado de funcionamiento normal del hígado son esenciales. Ahora, los aminoácidos de cadena ramificada son 3. La isoleucina, la leucina y la valina. Estos 3 aminoácidos se vuelven esenciales en el tratamiento de la enfermedad. Como mencioné, van a permitir, al ya no tener el funcionamiento normal del hígado, poder procesar y eliminar el amonio disminuyendo la toxicidad. Y este es un punto clave para luego poder estabilizar al paciente y reducir de manera significativa el riesgo de encefalopatía hepática. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del soporte nutricional? ¿Por qué es tan importante y relevante? Fuera de lo que ya mencioné, de que hay que recuperar al paciente, estabilizarlo, hay que contrarrestar la complicación, es decir, que el estado nutricional cada vez se vea más afectado y deteriorado. Prevenir también efectos adversos del tratamiento farmacológico. Y es que, si bien es cierto, parte del tratamiento es eliminar o hacer que el paciente elimine las deposiciones para poder eliminar de esa manera el amoníaco, también hace que el paciente tenga menor capacidad de absorber ciertos nutrientes por los medicamentos. Prevenir las complicaciones que se den durante el tratamiento. Tratar deficiencias, eso también es muy importante. Por eso es que se maneja suplementación específica de ciertas vitaminas y minerales. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente cirrótico, estabilizarlo y prepararlo para la cirugía de trasplante de hígado. Esto en los pacientes cirróticos.
Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál es la primera parte que tenemos que hacer en el soporte nutricional? Siguiente, por favor. El soporte nutricional es un proceso, así que lo primero que tenemos que hacer es detectar el estado nutricional del paciente. Ellos dicen, sí, yo me alimento de manera adecuada, yo siempre he comido de esta manera, nunca he tenido estos problemas. Ya desarrollamos la enfermedad, es decir, que hay ciertas deficiencias que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, pero que como nuestro organismo es tan maravilloso y se autorregula y trata de salir adelante por sí mismo, busca ir compensando ciertas partes hasta que ya no pueden. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es el estado nutricional del paciente. Y acá viene la primera parte, que es la evaluación y valoración nutricional. Los análisis clínicos, el diagnóstico en base no solamente a la parte bioquímica del organismo, sino también peso, talla, dinamometría y ciertos otros indicadores que ahora se manejan para tener un diagnóstico mucho más acertado. Luego de ello, de detectar, saber en qué etapa estamos, cuál es el estado nutricional del paciente, tanto por fuera, es decir, fisiológicamente hablando, también es importante la parte bioquímica. Entonces, vemos la parte externa corporal y la parte interna de funcionamiento bioquímico. Una vez que ya tenemos toda esta información, empezamos a marcar los objetivos nutricionales. Si es que el paciente está depletado, ha perdido masa muscular, está desarrollando un grado de encefalopatía, es decir, de acumulación de amonio excesivo, vamos a plantear la estrategia de controlar las proteínas, de empezar a ingresar un tipo de carbohidrato específico y las grasas también, para poder favorecer, cubrir el requerimiento del paciente. Entonces ahí viene la intervención nutricional, donde nos vamos a colocar las metas nutricionales, que apuntamos con un seguimiento, control y proyección para que el paciente pueda estar preparado para el procedimiento quirúrgico a futuro. Ahora, luego viene el monitoreo y el seguimiento. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico nutricional hay partes fundamentales que quiero mencionar. Y una de ellas es, primero, los pacientes con enfermedad hepática deben someterse a exámenes de detección de desnutrición mediante herramientas validadas. Esto es muy importante. Si bien es cierto, evaluamos el peso, la talla, necesitamos otros procedimientos que ya ahora se manejan. Entonces es importante que el paciente vea, bueno, no he perdido tanto peso, sin embargo hay mayor flacidez. Eso quiere decir que ha perdido masa muscular. Entonces hay ciertos signos que nos van a ir marcando, pero que nosotros como especialistas ya vamos a evaluar de manera más detallada. Entonces el diagnóstico nutricional, y con esto quiero dejar claro que no solamente es el manejo del peso y la estatura. Ahora, otro de los puntos importantes es la composición corporal y la detección de la sarcopenia. Y es que en la enfermedad hepática no alcohólica, la cirrosis o en la cirrosis, se debe evaluar la presencia o ausencia de la sarcopenia, estado nutricional de depresión, ya que la sarcopenia es una fuente que nos va a predecir o nos va a permitir ver el riesgo de a qué tanto se puede complicar el paciente, qué tanto se puede complicar y el riesgo de mortalidad también, qué tan complicado podría ser su manejo para hacer una intervención más acertada. Siguiente, por favor. Vamos a entrar a la parte de recomendaciones nutricionales. Y acá hay un punto muy importante y es que no, lo mismo no es para todos. Por eso es que nosotros hablamos de que la evaluación nutricional es personalizada, al igual que la terapia. Si bien es cierto, manejamos ciertas indicaciones generales por el tipo de enfermedad, cada paciente va a tener una evolución y un desarrollo distinto, ya que su organismo como tal es distinto. Ahora, dependiendo del estado nutricional, del cálculo del IMC, de cómo se encuentra el estado nutricional del paciente, vamos a evaluar qué cantidad de energía va a ingresar, sumado a qué cantidad de proteína va a ingresar por cada kilogramo de peso. O sea, no es bueno. Todos los pacientes con enfermedad hepática deben reducir la cantidad de proteínas. Normalmente esto dependiendo del grado de complejidad del cuadro, pero también de qué tan estable, qué tan compensado o descompensado está. Porque si nosotros terminamos reduciendo la cantidad o el aporte de proteínas y no cubrimos lo que requiere, el paciente igual va a encontrar, el cuerpo igual va a encontrar de dónde sacar esa proteína y lo va a sacar de la masa muscular. Entonces esto solo va a hacer de que el paciente ya no solo tenga la cobertura de su requerimiento nutricional, sino que también se empiece a depletar y desarrolle sarcopenia. También un punto muy importante es cubrir las deficiencias de los micronutrientes, tanto las vitaminas como los minerales. El consumo de fibra es fundamental y de hecho es muy importante que dentro de nuestra alimentación, acá voy a hacer un paréntesis, siempre tengamos presente el consumo de fibra. No solamente hablamos de que, bueno, lo que siempre me pasa con mis pacientes, bueno, ahora tengo que comer siempre ensalada.
No, es un punto muy importante saber de dónde podemos obtener la fibra, de qué alimento, con qué frecuencia. No solo es un solo vegetal, no todo es lechuga, no todo es pepino. Ver la variedad, ver el tipo de fibra que estamos consumiendo y la frecuencia. Eso es muy importante. La cantidad que nosotros debemos consumir normalmente se evalúa entre los 15 a 25 gramos. Entonces estamos hablando de un requerimiento que probablemente si desarrollamos problemas de estreñimiento, desarrollamos mala digestión, tenemos mala absorción de nutrientes, no estamos consumiendo, ya que la fibra favorece todo el procesamiento de los alimentos a nivel intestinal. Siguiente, por favor. Ahora, ya tenemos el cuadro clínico del paciente, el estado nutricional, la evaluación, ya detectamos cómo tenemos que trabajar, ya sabemos cómo se puede hacer, ya marcamos nuestros objetivos de lo que tenemos que coberturar. Entonces, ahora viene la parte más específica del consejo dietético. Se debe implementar en pacientes cirróticos un equipo multidisciplinario. O sea, que no solamente, de hecho, no solamente se trabaja con el médico y el nutricionista, hay todo un equipo para manejar ya sea el químico farmacéutico, tu área de soporte, que nos va a permitir la enfermera, que nos va a permitir llevar un control adecuado del paciente en la evolución de su cuadro clínico. No solamente es eso, sino que también se debe restringir o hacer de manera más breve los ayunos en el paciente, los periodos de ayuno. Se deben consumir de 3 a 5 comidas por día, que deberían manejar un refrigerio nocturno, y eso es lo que mencioné hace un momento, para poder mejorar el aporte de proteínas totales durante el día, ya que tenemos que controlar la ingesta, la cantidad de proteína que debe ingresar. Normalmente nosotros manejamos 3 tiempos de comida principales con una distribución más alta en los tiempos de comida principales. Pero en los pacientes cirróticos o con enfermedad hepática avanzada, la recomendación es que se distribuya lo más balanceado posible, lo más equilibrado posible en esta cantidad de comidas. Siguiente, por favor. Y acá hay un punto clave. Uno de los puntos que los nutricionistas de hecho manejamos y es un punto fundamental para favorecer la recuperación del paciente, la desintoxicación, la eliminación y la estabilización. Y es el tipo de aminoácido o proteína que este tipo de paciente, es decir, el paciente con enfermedad hepática en estado de cirrosis debe consumir. Estos pacientes deben consumir un tipo de aminoácido que son los aminoácidos de cadena ramificada. Hablábamos de la valina, la leucina y la isoleucina. Estos 3 aminoácidos de cadena ramificada van a favorecer que el paciente tenga una cobertura proteica, una facilidad de recuperación y estabilización de masa muscular y también una disminución de la toxicidad por formación de amoníaco. En los pacientes con cirrosis avanzada se debe prescribir suplementos. Normalmente la indicación es que debemos coberturar una cantidad adecuada de aminoácidos de cadena ramificada. La indicación es 0,5 gramos por kilogramo de peso por cada día. Entonces, estamos hablando de que el paciente en una dieta estándar no cubriría esta cantidad. Por eso la indicación de manejar suplementos para poder cubrir este requerimiento y así mejorar la capacidad de supervivencia del paciente con cirrosis. Siguiente, por favor. Estos aminoácidos de cadena ramificada se vuelven aminoácidos esenciales y estabilizar y normalizar los niveles de estos aminoácidos va a favorecer la formación de proteína, va a reducir la acumulación de amoníaco y va con ello también cubrir el requerimiento de proteínas que el paciente necesita. ¿Qué nos va a dar como resultado esto? De que el paciente tenga la capacidad de formar otra vez fibra muscular y con ello mejorar tu capacidad muscular. Acá habla de anabolismo, que como les mencioné hace un momento es construcción, y mejora del balance nitrogenado, capacidad de formación. Ahora, también van a actuar como fuente energética en el músculo. Entonces, esto va a permitir que la fatiga que se genera en la fibra muscular también se reduzca. Siguiente, por favor. Los aminoácidos, y acá voy a tratar de ser lo más didáctica posible, los aminoácidos de cadena ramificada actúan como donadores de nitrógeno. ¿Qué significa esto? Este tipo de aminoácido específico tiene un componente que va a favorecer la formación y estimular la secreción de la insulina.
lo cual va a permitir estabilizar el procesamiento de los hidratos de carbono, de los carbohidratos en nuestro organismo. Y va a estimular la síntesis proteica del músculo esquelético, es decir, nuestra masa muscular, y otros tejidos, porque la proteína no solamente es para la masa muscular, sino para formar diferentes tejidos, recuperar y regenerar. Entonces, ya cubren una función muy importante. Estamos hablando de que un paciente con cirrosis que no está coberturando su capacidad o requerimiento de proteína, sumado a que no se le está suplementando o se le está brindando la cantidad adecuada de aminoácidos de cadena ramificada, tiene un riesgo alto de complicar su cuadro y no llegar a estar estable para un posible trasplante. Siguiente, por favor. Ahora, de manera específica, vámonos un poquito más al detalle del tipo de aminoácido, de dónde lo encontramos, ok, licenciada, ya entendimos los aminoácidos de cadena ramificada, ya nos quedó claro, estamos con los aminoácidos de cadena ramificada, su importancia sobre el tratamiento del paciente con enfermedad hepática o cirrosis hepática, dependiendo del grado de complejidad de su cuadro clínico, y pero ¿dónde los encontramos? ¿Cómo los consumimos? ¿Por qué no lo puedo consumir con la dieta? ¿Por qué no es suficiente? ¿Las cantidades? ¿Cuáles son las fuentes principales? Ya yo tengo, enfermedad hepática, pero solo hígado graso. Pero como usted mencionó al inicio, eso es todavía reversible, entonces quisiera cambiar mis hábitos y empezar a mejorar esto para poder evitar llegar a un cuadro de complejidad mayor. Muy bien, ahora vamos a ver dónde. Siguiente, por favor. Estos 3 aminoácidos los vamos a encontrar en las siguientes fuentes. Ahora, ¿por qué he colocado solamente alimentos de origen vegetal? Porque también los encontramos en alimentos de origen animal. Tanto la leucina, la isoleucina y la valina son aminoácidos que, si bien se van a encontrar en los alimentos de origen animal, van a ser aminoácidos limitantes, es decir, que su capacidad para poder ser absorbidos va a ser menor, y como el paciente con enfermedad hepática tiene un procesamiento inadecuado ya de las proteínas aromáticas, en los alimentos de origen animal hay mayor proporción de aminoácidos aromáticos y menor de aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, para que yo pueda absorber estos aminoácidos, tendría que procesar toda esta proteína. Entonces, no va a ser del todo favorable si solamente quiero obtenerlo de los aminoácidos de origen, de los alimentos de origen animal. Entonces, tengo que recurrir a los alimentos de origen vegetal. Las principales fuentes son, en el caso de la leucina, el frijol, las lentejas, los garbanzos. Menestras, perfecto. Yo consumo menestras una vez cada 15 días. Bueno, sabemos de que un paciente estable o sano, la indicación es de 1 a 2 veces por semana. Entonces vamos marcando ello. Isoleucina, semillas de girasol, ajonjolí, maní, ok. Entonces vamos viendo si lo tenemos incluido o no dentro de nuestra dieta. Valina, que es otro aminoácido de cadena ramificada en las lentejas, los frijoles y los garbanzos. Entonces estamos hablando de que el consumo de ciertas menestras, de ciertas semillas, de ciertos frutos secos va a favorecer mi consumo y mi ingreso y mi ingesta de estos aminoácidos de cadena ramificada. Ahora, hasta acá con las proteínas, y tenemos claro de que los aminoácidos de cadena ramificada son lo fundamental, de que la leucina, isoleucina y valina son los fundamentales, y que la fuente de aporte sería de origen vegetal. Entonces, ¿por qué el paciente no se le puede tratar solamente con esto, con este tipo de alimentos? Es porque no va a ser suficiente para cubrir la cantidad de proteína que el paciente requiere para estabilizarse. Entonces, por ello es de que recurrimos a la suplementación, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a pasar a las grasas. Siguiente, por favor. El requerimiento de grasas va a depender mucho de si el paciente presenta o no esteatorrea, la presencia de estas grasas a nivel de las heces, ¿no? Y cuya presencia puede limitar o también condicionar la forma del tipo de triglicérido o del tipo de grasa que vamos a consumir. Entonces, es muy importante que trabajemos con triglicéridos de cadena media por su fácil absorción, porque reduce también la carga a nivel del sistema digestivo, porque es una fuente de energía que es muy directa, y también porque tiene ciertas propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Y acá voy a resaltar el punto de efecto antiinflamatorio. Hablamos hace un momento de cómo el factor de necrosis tumoral va a ser un precursor para, ¿no? O sea, que va a generar o va a ser un indicador de inflamación, y cómo el cuerpo empieza a generar esta inflamación por el mismo desarrollo de la enfermedad. Necesitamos alimentos que puedan favorecer
la desinflamación, ¿no? Que tengan capacidad antiinflamatoria. Entonces, las grasas, sobre todo los triglicéridos de cadena media, y hablamos de manera más específica del omega 3, por ejemplo, son un tipo de inmunonutriente muy importante para favorecer la, la disminución de la inflamación en los pacientes. Y no solamente en los pacientes cirróticos, sino en general, en todos los pacientes. No sé si recuerdan bueno, los que tuvieron presentes en la charla anterior donde hablamos de inmunonutrientes, de inmunonutrición, y se habló mucho de la importancia del omega 3, su capacidad antiinflamatoria y cómo dentro de los alimentos los podemos consumir y cómo también dependiendo de la enfermedad que tengamos presente podemos ir regulando el ingreso o suplementación de este inmunonutriente. Es muy importante para favorecer la disminución de la inflamación. Siguiente, por favor. Y ahondando un poquito, y esto solo a modo de recordatorio, porque esto lo hemos visto en la charla anterior, y como mencionó el doctor Carrasco, también lo pueden visualizar, ¿no? Porque está grabada. Uno de los inmunonutrientes fundamentales con un efecto bastante significativo y positivo para el manejo de la inflamación es el omega 3. Entonces, siguiente, por favor. ¿Dónde, hablando ahora de alimentos como inmunonutrientes, podría yo consumir? Es un tipo de grasa poliinsaturada, responsable de fortalecer las neuronas, ayuda a mantener el corazón sano y protegido contra los accidentes cerebrovasculares. Lo encontramos principalmente en los pescados, lo encontramos también en algunos frutos secos, también si es que no tengo capacidad de procesamiento, de metabolismo, por ejemplo, en un paciente cirrótico, no hay una capacidad adecuada de toda la cantidad de omega 3 que se requiere consumirlo solo de la alimentación. ¿Puedo consumir la suplementación de omega 3? Claro que sí. Todo lo que nos sume como coadyuvante en el tratamiento, como apoyo y soporte en el tratamiento es necesario. Y de hecho también se maneja en el tratamiento nutricional del paciente con cirrosis. Entonces, tenemos acá solo como recordatorio el omega 3 y los triglicéridos de cadena media, ¿no? Como inmunonutrientes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado conversando y también para que luego puedan hacer las preguntas o dudas que tengan, ¿no? Y poderlas resolver lo más adecuado posible. A ver, el soporte nutricional en la enfermedad hepática. La intervención nutricional en el paciente con enfermedad hepática, dependiendo del grado, es fundamental, es importante, incluso en etapas tempranas, es decir, que el paciente es diagnosticado con hígado graso y bueno, tiene su medicación y le indican sus estatinas, y etcétera. O sea, lo que el paciente vaya a manejar según su tratamiento médico, apoyado con un soporte nutricional, con un tratamiento nutricional es fundamental para garantizar que esa enfermedad, como vimos en las primeras imágenes, regresione, se controle y se estabilice. Entonces, esto nos permite contrarrestar también que a futuro desarrolle una depresión muscular. Ahora, entonces, ahí tenemos de que la intervención nutricional es muy importante, lo que nos va a conllevar, si es que es un grado más leve, como un hígado graso, cambiar mi estilo de vida, mi estilo de alimentación, ¿no? Generar estilos de alimentación saludables y lo de vida saludable. Ahora, una reducción de las concentraciones también de aminoácidos de cadena ramificada va a ser una de las características distintivas de la enfermedad hepática y especialmente en la cirrosis, ya que tiene una intervención muy específica en controlar o recuperar la desnutrición proteico-energética, la sarcopenia, y también reduce de manera significativa la encefalopatía hepática. Por ejemplo, si este paciente ya desarrolló cirrosis hepática, de manera progresiva está sarcopénico y continúa con esta toxicidad, el grado de encefalopatía va a ir de manera progresiva aumentando hasta llegar un momento en el que el paciente no va a tener capacidad de movilidad física. El paciente empieza a perder su capacidad de funciones de movilidad, de hablar, o sea, dependiendo del grado. Cuando el paciente es suplementado con aminoácidos de cadena ramificada, dependiendo del estadio de la encefalopatía hepática, esto empieza a disminuir. Como disminuye la toxicidad porque está ingresando aminoácidos de cadena ramificada, va disminuyendo el grado de la encefalopatía. Y esto, como resultado, nos va a llevar a un paciente cirrótico compensado. Eso es muy importante, porque ya mencionamos al inicio de que la cirrosis es irreversible.
pero sí es controlable con un soporte adecuado. Y eso es muy importante, hasta que el paciente llegue al trasplante hepático. Siguiente, por favor. La suplementación de aminoácidos y cadena ramificada ha mostrado ser segura, mejorar el estado nutricional y clínico del paciente, disminuir las complicaciones y con ello, y esto es un punto muy importante, mejorar la calidad de vida. Eso es un punto muy importante porque lo que buscamos nosotros como profesionales de la salud es eso, de que el paciente pueda conllevar la enfermedad, pero de manera adecuada, que su calidad de vida esté lo más estable posible, que no sea un paciente que se encuentre en constantes irregularidades y complicaciones y que esté saliendo de cuadros agudos constantemente. Lo que buscamos es estabilidad y calidad de vida para los pacientes. Ahora, otro punto es que puede que la intervención nutricional en estadios tardíos no detenga la enfermedad terminal, pero sí puede mejorar la calidad de vida del paciente. Como mencioné hace un momento, si el paciente ya desarrolló la encefalopatía, dependiendo del grado al que haya llegado, con una suplementación y soporte nutricional adecuado, obviamente sumado a todo el tratamiento médico que se le brinda al paciente, puede hacer que el paciente pueda regresionar el nivel de la encefalopatía y así tener una calidad de vida estable hasta que pueda recibir su tratamiento. Entonces, estos puntos son muy importantes y a tener en cuenta. Y si bien es cierto, durante la mayor parte de la presentación hemos hablado del cuadro más severo, la cirrosis como tal, recuerden de que las primeras dos etapas son reversibles. Así que ya acá viene la decisión de cada uno de cómo quiere llevar la enfermedad o si es que no queremos desarrollarla, ¿no? Siguiente, por favor. Y con esto quiero concluir. Somos lo que comemos. Entonces, ¿quiénes quieren ser ustedes? ¿Sí? Les dejo esa pregunta para que ustedes lo puedan resolver. Muchas gracias, Stephanie. Realmente muy motivador la presentación. Sé que van a haber algunas consultas. Puede ser dos maneras de hacer las preguntas. Si desean, pueden ir escribiéndolo en el chat, pero primero vamos a escuchar los comentarios del doctor Martín Padilla. Martín es un colega gastroenterólogo, especialista en el hígado, muy dedicado al área de las enfermedades hepáticas y trasplante. Martín, muy buenas noches. Definitivamente una charla muy motivadora. Quisiera tus impresiones y tus comentarios para el auditorio. Gracias. Sí, gracias por la invitación. En primer lugar, felicitar a Stephanie por la charla. Es bastante amplia, ¿no? Completa. No, yo creo que fundamentalmente la nutrición en las enfermedades hepáticas, hay que tomar en cuenta pues, fundamentalmente la fisiopatología, ¿no? De lo que ocurre en la condición de enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, sí, sobre todo, yo diría, una de las cosas importantes es sacarse algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, la restricción proteica en la cirrosis, que no debe ocurrir. Ya eso, digamos, es un estándar, ¿no? Del manejo de los pacientes, ¿no? Muchos de ellos, ya lo ha mencionado bastante bien, la licenciada, en el contexto de que ya vienen con una desnutrición importante, con fragilidad y con sarcopenia, y muchas veces por cuestiones propias yo creo, del desconocimiento o la falta de actualización, dejan a los pacientes justamente con amplios periodos de ayuno, ¿no? Últimas comidas del día, pues, usualmente 5 o 6 de la tarde y no vuelven a comer hasta el día siguiente y eso empeora el hipercatabolismo y lo otro es fundamentalmente que en los exámenes que usualmente inclusive los mismos médicos le piden o los mismos gastroenterólogos hacen periodos importantes de ayuna para endoscopía, para colonoscopía u otros exámenes que requieran y por lo tanto el paciente pues empeora su desnutrición, yo diría incluso con indicación médica, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta en ese sentido, ¿no? Perfecto. Bueno, hay algunas preguntas que llevan surgiendo en el chat.
Stephanie, hay una primera intervención de Rocío Castillo, consulta. Gracias por la exposición. Una consulta, si tengo hígado graso, puedo tomar un suplemento con aminoácidos de cadena ramificada, debe de ser. ¿Y a qué dosis recomendaría? Un poquito en relación a hígado graso, un estadio inicial de enfermedad hepática y el suplemento con aminoácidos ramificados. Es lo que creo entender acá, sí. ¿Y qué dosis recomendaría? Bueno, a ver, es un punto muy importante y a veces tengo mucho cuidado con ello porque si bien es cierto, es la primera, es como que un estadio inicial, ¿no? De una enfermedad hepática, siempre la primera indicación es la alimentación, ¿no? Entonces nos basamos en el cambio de estilo de vida, del tipo de proteína que se consume, de cómo va la alimentación. Pero en caso de que el paciente, sumado a su cuadro clínico, viene con sarcopenia o tiene ya una desnutrición calórica proteica significativa y no hay una absorción adecuada, sumado a otras complicaciones que pueden venir o prolongación de la enfermedad, qué tanto tiempo lleva con este diagnóstico, se puede trabajar la suplementación de estos aminoácidos de cadena ramificada. La dosis va a depender mucho del estado nutricional y del requerimiento proteico del paciente. Entonces, normalmente se indica una toma en un día, pero la cantidad depende de ello, ¿no? Pero no es como en un paciente cirrótico que sí dependería cubrir al menos como mínimo el 50% de su requerimiento energético total con ese tipo de aminoácidos, ¿no? Sí, yo diría, Antonio, ahí para complementar, o sea, no hay que abusar, yo diría, del exceso de fórmulas, ¿no? Recordemos Ujú. que el paciente con el famoso hígado graso tiene dos contextos, ¿no? Inicialmente el paciente con sobrepeso u obesidad, que es lo más frecuente de lo que estamos viendo en el mundo. Recordemos que dependiendo de la región en el mundo donde nos encontremos, vamos a encontrar una prevalencia bien alta, ¿no? En nuestro medio y en las Américas, ya incluso publicada por el grupo nuestro en conjunto en Latinoamérica, las tasas de obesidad llegan al 30% más, ¿no? En nuestro país ya hay varios estudios al respecto, ¿no? Y por lo tanto, o sea, la persona que tiene hígado graso no debe fijarse tanto en los aminoácidos de cadena ramificada, porque lo primero que tiene que hacer es una adecuada evaluación nutricional. Usualmente está con una malnutrición por sobrepeso u obesidad, que tiene la necesidad, sí, de tener un control médico, sobre todo para ver el daño hepático, si hay hepatitis o una esteatohepatitis producido por la grasa y sobre todo un control nutricional, no para darle fórmulas, ¿no? Sino para hacer que el paciente coma adecuadamente y progresivamente baje de peso, ¿no? O sea, ya se sabe que incluso en aquellos pacientes que tienen daño hepático, la baja de peso es importantísima, ¿no? Aquellas personas que llegan entre 7 a 10% de su bajada de peso corporal, puede haber un efecto sobre la grasa hepática, especialmente los triglicéridos, que son los que inflaman el hígado. Y por encima de 10% en bajada de peso, va a tener un efecto inclusive sobre fibrosis, ¿no? O sea, no es tanto la fórmula, ¿no? Sino el que tenga una adecuada evaluación y una adecuada consulta nutricional para comer adecuadamente, ¿no? Ese es el contexto. Muy bien, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Stephanie. En el auditorio hay unas consultas en relación también a una situación en particular. De hecho, hay varios participantes que están involucrados en lo que son los tratamientos que pueden ser tóxicos al hígado o enfermedades que puedan ser tóxicos al hígado, ¿no? Hay varias neoplasias, enfermedades cancerosas, entre ellas enfermedades de la sangre, que pudieran, la misma enfermedad per se, e inclusive los tratamientos que damos para ella, producirle enfermedades o complicaciones hepáticas, ¿no? Y hay una consulta de Roger Vargas, buenas noches, Roger, en relación a por ejemplo, cómo mejorar, cómo podría ser la nutrición en personas que, por ejemplo, están sometidas a tóxicos como la quimioterapia. ¿Qué recomendaciones daría? En general es un tema importantísimo, ¿no? Porque
Las quimioterapias están de alguna manera reguladas mediante dosis que sabemos que tienen toxicidad muy pequeña o no la tienen en el hígado y en el riñón, que es lo que generalmente manejamos, ¿no? Entonces eso se llama ya dosis estudiadas, pero a veces damos esas dosis, pero vemos que hay complicaciones en el hígado o hay complicaciones en el riñón. Entonces, la pregunta en general podría ser, Steffi, eh, ¿qué recomendaciones en el tema nutricional pudiéramos dar a pacientes que están siendo sometidos a tratamiento de quimioterapia? Bueno, en el caso de pacientes en el tratamiento de quimioterapia, dependiendo, o sea, del cuadro en sí, ¿no? Del tipo de enfermedad, o sea, del órgano dañado, mejor dicho, es muy importante trabajar la inmunonutrición. O sea, en general, los pacientes con tratamiento para neoplasia, ¿no? O tratamiento para cáncer, la inmunonutrición es fundamental. Y si bien es cierto, hay muchas opciones de suplementación que se manejan, ligado al soporte nutricional que se le da con inmunonutrientes, va muy de la mano cómo va a ir su capacidad de absorción de nutrientes en la alimentación, porque no queremos que el paciente sea dependiente de una formulación específica. Lo que queremos es que tenga una capacidad de respuesta al tratamiento, estabilizarse durante la etapa de tratamiento para que pueda tener una respuesta adecuada durante el tratamiento de la quimioterapia en los pacientes no solamente está la toxicidad que se da por estos medicamentos que se utilizan, que obviamente son necesarios, sino también los efectos secundarios que se dan con el mismo tratamiento. Entonces, la indicación como tal es soporte con inmunonutrición y obviamente esto va a depender del estado nutricional del paciente, del tipo de tratamiento que está llevando, del órgano que está dañado, pero básicamente es inmunonutrición. Y esto, de hecho, lo hemos trabajado en la primera charla sobre los 5 inmunonutrientes fundamentales que no solamente se van a manejar de manera artificial, sino también una vez que el paciente se estabilice, esté más compensado, tiene que incorporarlo dentro de su alimentación. Y ese es un punto fundamental, porque no solamente queremos eh, manejar el cuadro en el momento, sino también que el estilo y la calidad de vida sean constantes en el paciente. Martín, quizás yo podría ahondar el tema. Tú sabes que en ocasiones nosotros recomendamos, y en alguna literatura aparecen los hepatoprotectores, ¿no? El Epavionta y otros productos. ¿Tienen algún espacio en la prevención de la toxicidad? Buena pregunta. Absolutamente ninguno, ¿no? Y justamente es importante sacar esos mitos. ¿Por qué? Porque hace que la población en general, eh, lo típico, ¿no? De nuestros países, en Latinoamérica, bueno, en el mundo, diría yo, que hay una gran propaganda, un marketing importante de estos, entre comillas, hepatoprotectores. Primer concepto, no existe ningún hepatoprotector en el mundo, ni en el Perú, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en el Reino Unido, ¿no? Todo se hace fundamentalmente por venta, por marketing, ¿no? Entonces, lo importante en este contexto, ¿qué cosa hay que tener presente? Que lo típico, ¿no? Ustedes ven en la propaganda, dice, fin de semana vamos a celebrar y toma su pastillita, no digo ningún nombre porque son muchos, ¿no? Y las personas creen que se protegen, entonces van, comen, toman, celebran, ¿no? Que no está mal, pero el exceso, el problema es el exceso, ¿no? Y que en ese contexto, entonces, la persona piensa que está protegida, ¿no? Es más, usualmente también por costumbre va a su médico, yo soy bien crítico de eso, y su médico le dice, no, no hay problema, todo está bien, tus exámenes están bien. Y siguen pasando los años hasta que lamentablemente llegan con nosotros, ¿no? Yo acabo de justo hacer la consulta y acabo de ver 3 pacientes, fíjense, 3 pacientes nada más que en esta noche, en las últimas hora y media, que vienen exactamente por esa condición, que tomaban hepatoprotectores, entre comillas, no existen, y que por esa razón se descuidaron, ¿no? Entonces, y la otra cosa que es importantísimo, creo que en esta charla a tener en consideración es que la principal causa de enfermedad hepática en el Perú y en el mundo es el hígado graso, originado por mala alimentación, por sobrealimentación,
y que va a originar justamente este cuadro que se ha denominado nuevamente enfermedad metabólica asociada al hígado, ¿no? MASLD son las siglas actualmente. Y es un problema de salud pública en el mundo. Hasta hace poco, para quienes nos dedicamos al hígado, el principal problema era hepatitis C. Ya existe tratamiento, existe cura, y otras, ¿no? Pero ahorita el principal problema es fundamentalmente el hígado graso asociado a obesidad y sobrepeso, ¿no? Justamente estas prácticas, digamos, de, entre comillas, protegerse con una pastillita que al parecer le va a hacer bien, porque recuerden que esas pastillitas existen hace más de 30 años y cada vez vemos más pacientes, ¿no? Y cada vez vemos en estadios terminales, finales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En ese sentido, y simplemente no estoy, como digo, en este sentido, aclarando fundamentalmente conceptos que son básicos, ¿no? Y que no deben ser extrapolados y usados en la población a diestra y siniestra, ¿no? No, la verdad que no tiene ningún efecto. Clarísimo, Martín, el mensaje fuerte y claro que totalmente respaldamos. Eso es una actitud que a veces ha calado mucho en la sociedad y a veces es un medio de propaganda y de ventas que no tiene ningún asidero científico y médico. Hay dos preguntas adicionales, bueno, llegan unas más en relación al hígado graso. El hígado graso, esto es etapa muy relacionada a lo que es el sobrepeso, ¿no? Y la obesidad y la suplementación con omegas. ¿Cuál es la relación hígado graso y alimentación con omega? ¿Existe alguna recomendación, alguna dosificación, alguna situación que podría ser una recomendación en relación a la dieta para estos pacientes con hígado graso? Steffi. Sí, a ver, hay un punto muy importante sobre la alimentación como tal, que siempre buscamos que sea balanceada, obviamente, balanceada, equilibrada, saludable. Entonces, cuando nosotros empezamos a generar desequilibrios en la ingesta, ya sea por consumo excesivo de grasas, pero no estamos hablando de grasas, solo grasas, sino grasas saturadas, cada vez saturamos la funcionalidad de detoxificación del hígado. Entonces hay una acumulación. En uno de los puntos que nosotros trabajamos con hígado graso y que realmente no suele ser solamente por desnutrición o malnutrición proteica, que creo que se puede llegar a confundir porque ahora estábamos hablando mucho de cirrosis, es por la mala alimentación por exceso. Hay un exceso en el consumo de ácidos grasos, hay un exceso en el consumo de carbohidratos muy procesados. Y esto va muy ligado a cómo nos alimentamos. Ahora, ¿cómo yo puedo tratar? ¿Qué relación puedo hacer si es que ya tengo un diagnóstico de hígado graso independiente del estadio? Primero, equilibrar la alimentación, es decir, acudir a un nutricionista y regular, mejorar y llevar un tratamiento nutricional adecuado, obviamente fuera del tratamiento médico que ya viene llevando. Entonces es un punto fundamental. Ahora, en la nutrición, nosotros no vamos a indicarte ya, tienes que tomar tantas pastillas de omega 3, tanto de omega 6, tanto de omega 9, que tanto de esto, no. Lo primero que vamos a hacer es, dependiendo de la capacidad absortiva y de procesamiento del paciente, su estado de capacidad de alimentarse, vamos a ir con los alimentos, vamos a ir con la dieta. Y dependiendo de la capacidad, tolerancia o cobertura del paciente, vamos a empezar con la suplementación. Ahora, la relación del omega 3 con el hígado graso, básicamente no solo es con el omega 3, sino con los triglicéridos de cadena media. La facilidad de absorción, el tipo de fuente de grasa que son, grasas poliinsaturadas, que permite que el organismo pueda procesar mejor y tener una capacidad de formación, procesamiento y metabolismo de los lípidos como tal, de las grasas en nuestro organismo. Y el omega 3 ya hablamos que como inmunonutriente tiene un efecto bastante positivo antiinflamatorio. Entonces, ya permite que en estos pacientes que están teniendo un mal procesamiento de las grasas empiece a detoxificar, eliminar y a procesar. Entonces, ¿sí puedo trabajar una suplementación? Sí. ¿Debe ir ligada a una alimentación saludable?
Claro que sí, ese es el primer punto. Y ese es el punto que, por favor, es con el punto con el que quiero que se queden. Recuerden que cuando vimos la primera imagen del hígado en procesamiento, que es el hígado, luego el hígado graso, luego la fibrosis en el hígado y luego la cirrosis, que ya es irreversible, todo este procesamiento no es de un momento a otro, o sea, toda esta evolución no es de un momento a otro, es de cómo llevamos nuestra calidad de vida en el día a día. Y si bien es cierto, en este momento yo estoy hablando mucho de la nutrición, es un estilo de vida saludable. Entonces, no solamente está la alimentación, sino la actividad física, el movimiento, ya que el movimiento tiene la capacidad de formar ciertos neurotransmisores que se requieren, cierto procesamiento de hormonas que van a favorecer el metabolismo en el organismo. Entonces, todo eso va de la mano. Entonces, lo primero que debemos hacer es la alimentación, el cambio en la alimentación ligado al tratamiento médico. Sí, hay una cosa que decía al respecto, ¿no? O sea, es importante. Yo creo que lo que está comentando Stephanie es justamente, o sea, hay que verlo en global, ¿no? Pero sí es bueno, en este sentido soy bien directo y hacemos ciencia. O sea, no existe al inicio, incluso lo usaba al inicio, hace años atrás, y se veía el rol que tienen los ácidos omega 3 en la enfermedad grasa, tanto en las diferentes condiciones, ¿no? Hígado graso, fibrosis, cirrosis, trasplante, etcétera, ¿no? Pero, como sabemos, nosotros nos basamos en ciencia y evidencia, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué dicen los metaanálisis en la actualidad? No existe evidencia científica, se puede usar, por supuesto, pero no existe evidencia científica de un real efecto sobre la esteatosis, ¿no? Sobre la fibrosis o sobre algún factor de reversión o disminución de inflamación, ¿no? Sí tiene un rol sobre otras condiciones, pero sobre el hígado específicamente, ninguno. Inclusive hay dosis, y si uno lo busca en años atrás, hay dosis establecidas, 4 gramos inclusive, pero en realidad, en la actualidad, como les digo, hay mucha investigación al respecto porque ya es un problema de salud pública y la investigación y el análisis de esta entidad, el hígado graso, estamos hablando, y todas sus variantes, tienen yo diría, una máxima observación, ¿no? Y por lo tanto, está en la búsqueda, estamos en la búsqueda de tratamientos. Ya están apareciendo algunos, especialmente en aquellos que además presentan diabetes, que será seguramente tema de otra reunión, o inclusive ya tratamiento de fibrosis, ¿no? Pero digamos, el rol que tienen en la actualidad es bastante relativo, no tiene un efecto real. Como suplemento de repente, pero no está, digamos, con una evidencia de indicación. Martín, si me permites la pregunta, ¿y la silimarina cae en ese grupo que tú mencionas? ¿No existe la evidencia suficiente como para el manejo de un paciente con hígado graso? No, porque recordemos, la silimarina, o sea, es una planta medicinal que se conoce 2000 años antes de Cristo, ¿no? Recordemos que la silimarina, de todos sus componentes, si mal no recuerdo, son casi cerca a 296, si mal no recuerdo, solamente tiene dos componentes activos, ¿no? Este, uno de cuales es silibina, ¿no? Inicialmente hubo una investigación muy fuerte, especialmente en los años 90, 80, 90, especialmente de los grupos, en diferentes partes del mundo, pero especialmente en los grupos alemanes, ¿no? Especialmente en la escuela de Hannover, ¿no? Y que comenzaron a aparecer estudios, pero especialmente relacionados a enfermedades originadas por alcohol, ¿no? Por hepatitis alcohólica, enfermedad hepática alcohólica crónica o cirrosis, ¿no? Y por esa razón hubo bastante, yo diría, inclusive trabajos, ¿no? Que cuando quisieron replicarse, no tuvieron un sustento real. Sí tiene, o sea, a ver, ¿qué podemos decir? Y por eso a veces engaña. ¿Qué propiedades tiene la silimarina? Tiene propiedades, ¿no?
tiene la propiedad, por ejemplo, de reducir las transaminasas, ¿no? Yo tengo un paciente, vamos a poner el ejemplo, obeso, que la típica, ¿cuál es? Es la combinación, ¿no? Obesidad más alcohol, ¿no? Porque usualmente el que come además toma, ¿no? Toma alcohol, me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a la consulta, un paciente, y tiene, por ejemplo, 80 de transaminasas con 56 o 70, ¿no? Y entonces, como hay esta rutina, le agarro y le empiezo a silimarina. Voy a la siguiente consulta, ¿no? Y ya no tiene 80, tiene 60 con 50 o 40, ¿ya? Y entonces el médico dice, uy, excelente. Y efectivamente, en el inserto dice que bajan las transaminasas. Y los estudios efectivamente bajan las transaminasas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que esa bajada de transaminasas no tiene un efecto sobre el proceso inflamatorio y no tiene un efecto sobre la fibrosis. Y eso ya está demostrado con estudios de biopsia, con estudios incluso, actualmente se han hecho muchos trabajos relacionados incluso a control con métodos no invasivos, fibroscan, elastografía de otro tipo o elastoresonancia, ¿no? Y entonces el efecto es más, yo diría, un placebo para el médico, ¿no? Porque para el médico, porque el médico se siente bien, ¿no? Y dice, sigue nomás tu camino, y el paciente sigue la procesión por dentro, ¿no? Cuando en eso va a ver Stephanie en la consulta, lo trata de bajar de peso, pero sigue con las mismas rutinas, ¿no? Y siguen pasando los años hasta que cuando ya llega a la consulta, cirrótico, ¿no? Es lo que ocurre, ¿no? Entonces, eso es importante, creo, de mencionar, porque ahí el tratamiento es bájalo de peso, identifica la causa, ¿no? Si es específicamente por sobrepeso, hay que bajarlo de peso, inclusive hasta tratamiento por cirugía bariátrica, quirúrgico, ¿no? Ejercicio sobre todo, ¿no? Pero ese es el rol, ¿no? Es más, en la enfermedad hepática alcohólica, que no es el tema, inclusive dosis altas de silimarina tampoco, no revierten nada. El tratamiento es suspender alcohol para evitar la consecuencia de la enfermedad hepática alcohólica. Gracias, Martín. Yo podría, por ejemplo, aportar algo. El manejo de la anemia y hierro. Muchos pacientes anémicos, bueno, siguen tomando hierro, se suplementan con hierro y la hemoglobina nunca sube. Y es que existen enfermedades en las cuales, pues, el hierro abunda, pero tú no produces hemoglobina. Entonces lo que haces es, siempre te mantienes anémico, pero el hierro comienza a trepar. ¿Qué hace el hierro? Que trepa. Es un ion muy excitable, pues te incrementa y te daña el hígado, ¿no? Entonces, con frecuencia vemos eso, ¿no? Paciente anémico, que no se ha investigado la causa, y sin mayor estudio de la causa comienza el soporte y aporte de hierro, ¿no? Va al doctor, le da más hierro, va donde la amiga, le dice vaso, va hígado de pollo, más hierro, más hierro, más hierro, y al final inflama el hígado, ¿no? Y el tema va por ahí, ¿no? Ver la causa de base. Perfecto. Hay una par de consultas más en relación a la población pediátrica. Quizá, Martín, alguna recomendación, por ejemplo, niños con hígado graso. Me imagino que es una entidad también frecuente. ¿Alguna recomendación primero, Martín, y luego Stephanie? Sí, en realidad, como decíamos, es un problema de salud pública, ya no solamente en adultos, sino en la población pediátrica, ¿no? Y seguramente, Stephanie comentará, si seguramente ve niños, cada vez se ven niños obesos o niños con sobrepeso, ¿no? Sobre todo ahora que han cambiado los hábitos, inclusive a raíz de la pandemia que se ha, yo diría, exacerbado el ya no hacer ejercicio, el abusar también horas, ¿no? De ocio, en estos videojuegos que, ¿no? Hacen que, y mientras toma videojuego, toman su jugo de frutas o las bebidas con fructosa o las papitas, ¿no? Y entonces, nuevamente, el círculo vicioso, ¿no? Y sí, en la actualidad también ya la población pediátrica está también sufriendo los efectos, ¿no?
hay un componente importante porque recordemos que hay dos condiciones. El hígado graso, la obesidad, pero especialmente el hígado graso, está relacionado fundamentalmente a hábitos alimentarios, ¿no es cierto? Como en exceso voy a subir de peso. Pero hay un grupo importante, y especialmente con los grupos latinoamericanos en Perú todavía no tenemos un estudio específico, que tiene un componente genético llamado polimorfismo genético, ¿no? Hay identificados varios, pero en Latinoamérica fundamentalmente dos, ¿no? Y que esto se ha publicado ya hace poco y tiene bastante sustento, y especialmente la población mexicana, ¿no? Que comen parecido a nosotros y son muy parecidos a nosotros desde el punto de vista genético, de un polimorfismo que es el más conocido, es el más frecuente, es el PNP-LA 27B, que es un polimorfismo en la cual tiene una predisposición de que el hígado se inflame, haga fibrosis y llegue a estadios de cirrosis o inclusive cáncer. Recordemos que esto no es una cuestión nada más de hígado graso, ¿no? Porque a mediano o largo plazo va a originar cirrosis y cáncer. Y por lo tanto, entonces las medidas, sobre todo para los padres, ¿no? Es que evitemos en lo posible justamente dar comidas preparadas, muy preparadas, como bien lo ha comentado Stephanie, y que se implante y se establezca una cultura justamente de alimentación sana, como bastante bien lo ha mostrado en sus láminas muy claras, ¿no? En los platos, qué tipo de alimentos podemos brindar sobre todo a esta población pediátrica, ¿no? Llegan a cirrosis, hemos tenido pacientes trasplantados muy jóvenes, ¿no? Y en el mundo está ocurriendo cada vez más. Stephanie, ¿algún comentario adicional a la población pediátrica? Y probablemente ponerle arvejas o ponerle garbanzos, lentejas, frijoles, quizás a veces no va a ser mucho su apetito, pero tienen que hacerlo. Así nos tocó a nosotros y así lo hemos inculcado a nuestras hijos. No sé, ¿alguna recomendación? Sí, en realidad, tomando un poco de todo lo que ha comentado el doctor, Padilla, de hecho, sí es muy importante que saquemos ciertos estigmas que se han formado post pandemia y también con la industrialización alimentaria. De hecho, hay mucha inclinación por la facilidad, practicidad, entre comillas, porque en realidad ingresamos alimentos muy procesados en etapas muy tempranas. Y esto ha ido en incremento de manera progresiva. O sea, en los últimos años se ha visto no solamente lo que se menciona en cuanto al hígado graso que se desarrolla en los pacientes pediátricos, sino también el desarrollo de la obesidad, de enfermedades con síndromes metabólicos en etapas muy tempranas, insulinoresistencia en etapas tempranas en los niños. Estamos hablando de desde lactantes, ya infantes, y ya, imagínense ya cómo va llegando este ser humano a la adolescencia y luego a la adultez. Entonces, ya hay una distorsión de todo lo que va ingresando desde etapa muy temprana, alimentos muy procesados, bebidas o alimentos muy azucarados con componentes de grasas trans, de grasas muy saturadas. Está la practicidad de estos alimentos que ya vienen empanizados y que se consumen, entre comillas, como mencioné hace un momento, con la idea de que ser prácticos y rápidos, inclusive en el manejo de la industria de los alimentos para los niños, o sea, el manejo de las fórmulas, de los nutrientes y todo ello tiene que ir siempre muy controlado, muy guiado de los especialistas. O sea, no es porque una fórmula se diga que es para pacientes pediátricos se deba indicar. O sea, no es porque ya, sí, yo veo que mi hijo está flaquito, ¿no? O no está comiendo lo que le estoy dando y ya directamente lo voy a suplementar. No, hay que ir siempre de la mano con los especialistas. Para eso somos nutricionistas. Y hay nutricionistas también especialistas en el manejo pediátrico que están mucho más ahondados en el tema. Pero en el manejo de estos pacientes pediátricos, que empiezan a desarrollar desórdenes metabólicos, básicamente alimentación, movimiento. Eso es muy importante. Y la implementación de la tecnología en etapas tempranas. O sea, es todo un contexto que ha ido complicando el manejo en los pacientes pediátricos. Entonces,
Sí, yo aprovecho para hacer la indicación, por favor, siempre lo más sano y lo más natural es lo mejor. Siempre alimentación y funcionamiento es importante, entonces por favor vayamos con eso. Y sí, como dice, las menestras, por favor, los vegetales, los probióticos, todo es muy importante, toda la alimentación. Recordemos que si queremos que nuestros niños sean adultos sanos, es ahora, no es después, o sea, es desde que nacen en la lactancia materna exclusiva, funcionamiento de los alimentos sin endulzar y sin aderezar o condimentar, y así progresivamente podría explayarme con nutrición infantil, pero es muy importante. En cuanto más saludable, menos procesado, es mucho mejor. Perfecto, muchas gracias, Stephanie. Creo que hemos agotado las preguntas del auditorio. No sé si alguna reflexión final, doctor Padilla, agradeciendo desde ya su participación. Sí, bueno, muchas gracias. Este tema es, yo diría, de actualidad, ¿no? Y sobre todo bien práctico, ¿no? Bien práctico porque hay muchos mitos, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente yo diría dos cosas. ¿La clave cuál es? Dieta adecuada, ¿no? Dieta adecuada con monitoreo de un profesional, de una profesional como Stephanie, y un control médico regular, ¿no? Y hacer vida saludable. Esa es la, digamos, lo que debemos llevar a casa. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Stephanie. También hemos podido aprender bastantes datos relevantes en relación a cómo cuidar nuestro hígado, qué decirle a nuestros pacientes. ¿Algunas reflexiones finales, Stephanie? Sí, bueno, en base al tema del día de hoy y dejando en contexto la nutrición y el soporte nutricional como tal, yo sé que suena algo complejo, pero es alimentación, así que recuerden la última diapositiva que les puse, por favor, somos lo que comemos, y eso es muy importante. Así que dejemos de consumir cualquier cosa como si nuestro organismo no fuera maravilloso y extraordinario y lo quisiéramos cuidar. Cuidémoslo desde ahora, ¿sí? Es mi última indicación y de verdad agradezco la invitación de poder participar y esta interacción con el doctor Padilla, que de hecho sí he visto y he tenido oportunidad de escucharlo en varias presentaciones y es un gusto. Muy bien, muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos los participantes, los que nos han contactado esta noche. Esta presentación va a estar grabada y ya en el canal de YouTube le va a llegar a ustedes el link donde también van a poder ingresar a la charla de inmunonutrición que hiciéramos hace algunos meses. Esa es una charla muy, muy interesante, también muchos tips nutricionales para todos ustedes, sus pacientes, para ustedes mismos, etcétera. También recordarles a todos finalmente que Aptop va a tener otra actividad importante para los colegas médicos que están con nosotros. El día martes, tenemos próximo martes 13, sí, vamos a tener la invitación de un webinar con un experto español, el doctor José María Guado, que vamos a hablar de infecciones fúngicas en trasplantados, tema súper importante, muy relevante en nuestro medio, están todos invitados, igual pueden ingresar a la página de YouTube donde está el link para que puedan registrarse. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Muy amables. Muchas gracias, doctor. Muchas A gracias, los, a Bárbara. los, Muchas gracias. Muchas gracias. a la señora, a la licenciada y al doctor Padilla también. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.